Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos, con todas. Un abrazo grande. Bueno, hoy vamos a hacer una revisión general de los 10 individuos y vamos a avanzar un poquito más en la lectura del texto de Poética Menor y su interpretación, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir esta parte de aquí porque está relacionado justamente con una síntesis de las cartas. A ver, compartir. Esto es del cuaderno 3 de escuela, ¿no? Entonces están aquí las diferentes cartas con su significado respectivo de los diferentes planetas, ¿sí? Bueno, el Sol, la Luna y los diferentes planetas, ¿sí? Saturno, Júpiter, Mercurio, Marte, Neptuno, Urano. Este es Marte, ¿no? Marte, te dije Mercurio, ¿no? Mercurio, eh, Venus, eh, Neptuno, Urano, Marte y Plutón, ¿sí? Entonces, en Poética Menor, la enumeración de los 10 individuos no obedece al trazado del árbol de la vida, aunque dialogue con él. Su secuencia no es la del ascenso iniciático, sino la de una cartografía más amplia, donde lo cósmico, lo psíquico y lo material se entrelazan para expresar las operaciones fundamentales de lo real. Este orden no imita, revela, no impone la lógica de un camino personal, sino que dispone los principios tal como el universo los presenta, como si el mazo de cartas estuviera dispuesto según la respiración misma del cosmos. Este ordenamiento no es azaroso ni acumulativo. En las cartas de cada figura individual, del 1 al 10, no responde a una simple numeración progresiva, sino a una secuencia viva, cuya lógica nace de su correspondencia con los planos cósmico, psíquico y material, en una arquitectura que bebe tanto de la alquimia como de la astronomía tradicional. Aunque su estructura remite a las moradas del árbol de la vida, su disposición no replica el orden tradicional de las moradas, sino que propone un despliegue que obedece a un orden más vasto, anterior incluso al alma que lo recorre. Es una matriz universal de presentaciones de lo existente, donde cada forma manifiesta en distinta proporción las operaciones fundamentales de la realidad. Recuerden en esa parte de Poética Menor que dice que toda la existencia se remite a estos 10 individuos, ¿no? Y a cada cosa das en diferentes proporciones y da a cada cosa su sustancialidad, ¿no? Eso dice en Poética Menor. Entonces, justamente estos 10 individuos representan a todo lo existente, todas las formas existentes en ciertos estados, en 10 estados. No se limite solamente al tema de los estados internos. El árbol de la vida con los estados internos es una aplicación, ¿sí?, específica con respecto a un proceso interno. Por eso no tiene el mismo orden que el árbol de la vida. Los tres primeros individuos constituyen la tríada arquetípica: el masculino, el femenino y el neutro. Pues aquí tenemos, este es el masculino, el femenino y el neutro, ¿sí? Son los principios fundantes, los pilares ontológicos desde los cuales se articula el resto del sistema. En términos alquímicos, representa la conjunción de los opuestos y la mediación que da lugar a la forma, ¿sí? De hecho, tiene que ver con un principio activo, pasivo y neutro, ¿no? Tiene que ver también con un pensar, un sentir y un actuar, ¿no? Tiene que ver con todas esas trilogías que podemos encontrar, ¿no? Con paz, fuerza y alegría. Entonces, todo está representado en estas tres cartas fundacionales, digamos, ¿no? De los principios fundacionales de toda la existencia se remiten estas tres cartas, que también podría ser el Padre, el Hijo y el Padre, la Madre y el Hijo, ¿no?
o puede ser también, eh, bueno, también está relacionado con conciencia y mundo, ¿no? En esa relación de esos tres aspectos. ¿Estamos? La carta uno, el Sol, y la carta 2, la Luna, encarnan los dos grandes polos de la astronomía tradicional, Apolo y Artemisa en la mitología griega, astros que rigen el día y la noche, y que en su dualidad permiten el ritmo, ¿sí? Además, Apolo y Artemisa son hermanos, ¿no? Son hermanos gemelos, además, ¿sí? Dos principios de hermanos gemelos eh, mellizos. Astros que rigen el día y la noche y que en su dualidad permiten el ritmo. La carta 3, neutra pero activa, no solo es punto de encuentro, sino primera inflexión del sistema. Allí se inicia el despliegue dinámico. Fíjense en que justamente en la carta 3, que está encabezado por Saturno o Cronos, Saturno es el que da inicio al tiempo y a la creación. Justamente es la creación como tal, representa la creación. Allí se inicia el despliegue dinámico. Así, tras esta tríada fundacional, el viaje se adentra en las tensiones estructurales del cosmos. La carta 3, selección, y la carta 4, inestabilidad, marcan la erupción del conflicto necesario. Entonces está ahí Cronos por un lado y Zeus, padre e hijo, ¿no? Y esa lucha eterna de dos principios, ¿no? De lo viejo y lo nuevo. Cronos y Zeus aparecen no como figuras mitológicas, sino como arquetipos de una ley más profunda, la lucha entre la estructura que delimita y el impulso que transgrede. Cronos, el principio que observa y limita, elige desde lo que ya ha sido. Zeus, el que irrumpe, rompe con lo heredado para instaurar lo nuevo, pero ambos forman parte de un mismo mecanismo, la máquina del devenir. La selección sin inestabilidad degenera en repetición. La inestabilidad sin selección en caos. Su danza mutua sostiene el dinamismo de lo real. Fíjese que también están en diferentes columnas. Cronos que encabeza, ¿sí? la, la columna de la rigidez en el árbol de la vida, me refiero, ¿no? Las dos columnas, hay la columna izquierda que representa a la rigidez y la columna derecha a la flexibilidad. Cronos encabeza esa columna de la rigidez, mientras Júpiter o Zeus es parte de la flexibilidad, ¿no? Y es esa dialéctica también generacional, ¿sí? Entonces representan esos principios de dialéctica generacional, de la superación también de lo viejo por lo nuevo, dado por Zeus, ¿no? Como lo nuevo y Cronos como lo viejo, en esa representación mitológica. Esta tríada, cartas 3, 4 y 5, puede comprenderse también a la luz de los tres estados fundamentales de la materia, entendidos no solo desde la física, sino como principios regentes desde el plano cósmico, el sólido, el gaseoso y el líquido. Si van viendo en las cartas, tenemos, miren, acá tenemos el Sol, la Luna, ¿sí? Y Saturno, ¿no? Acá, aunque aquí falta denominar lo que es el Alcaest y el Azot, que también son dos principios dentro del ámbito de la alquimia, ¿no? El Azot es la medicina universal y el Alcaest es un principio eh, muy alto en la alquimia, ¿no? Dentro de los estados tenemos el sólido, el gaseoso y el líquido, ¿no? Como los tres estados de la materia. Cada uno de ellos expresa una cualidad elemental. ¿Puede, pueden cerrar, por favor, los micrófonos porque hay unos ruidos ahí que se interrumpe un poco? Si sirven, por favor, cuando tengan algo que preguntar, levantan el micrófono. Y si no, voy a silenciarles a todos, creo yo, mejor. Bueno, ya. Entonces, la carta 3 como selección se corresponde con el estado sólido, lo que se ha fijado, estructurado, condensado, ¿sí? Es lo sólido, lo estable.
Lo establecido también, ¿no? Representa esta carta 3. Lo condensado, estructurado, establecido. En ello actúa la necesidad de orden, la fuerza que da forma, que delimita y sostiene. Es el ámbito de lo estable, lo concreto, lo que ofrece resistencia. Pero esa misma firmeza es también rigidez, su permanencia, una frontera. El sólido es necesario para erigir, pero también impide fluir. Así, la selección fija, pero también excluye, escoge lo que será y por tanto lo que no. La carta 4, inestabilidad, manifiesta lo gaseoso. Allí donde lo sólido se había cerrado, lo gaseoso se expande sin contorno. Es volátil, variable, mutable. Su esencia es no fijarse, sino recorrer todo espacio disponible, escapar de las formas que buscan contenerlo. En clave simbólica representa el impulso de transformación, el cuestionamiento de todo límite, pero su misma libertad puede ser dispersión, su dinamismo, desorientación. El gas no tiene forma propia, adopta la del recipiente y huye de él. La carta 5, desplazamiento desvío, introduce el estado líquido, aquello que se adapta sin perder coherencia, que se mueve sin disolverse, que fluye con forma cambiante, pero no caótica. Lo gaseoso es caótico. Lo líquido tiene una forma y un cauce, toma un cauce, ¿no? El agua no enfrenta el obstáculo como lo haría el fuego, ni lo evita como el aire. Lo bordea, lo rodea, lo atraviesa. Así también el desplazamiento responde a una necesidad interna de movimiento, pero ya no como ruptura o reacción, sino como curso, un tránsito con dirección. Es la imagen del cauce, flexible pero no errático, continuo pero no inmóvil. Estas tres cartas trazan una primera articulación del movimiento, de lo fijo a lo mutable, de lo que delimita a lo que fluye. No se trata de una secuencia de superación, sino una constelación de principios. Toda realidad, ya sea estrella, sistema nervioso o configuración psíquica, se expresa siempre en alguna combinación de estos tres modos: condensación, expansión y circulación. Y en ese sentido, esta tríada no solo estructura el comienzo del despliegue simbólico, sino que constituye una matriz de lectura para todo lo que sigue. Pues ya estamos con las 5 primeras cartas, ¿no? Después vamos a ver en el plano material cómo está articulado esto, pero por ahora se entiende, ¿no? Tenemos las Por 3 primeras favor, cartas, ¿sí? la 3, 4 y 5, ¿cómo se llaman estos planetas? A ver, en la 3 está Saturno, en la 4 Júpiter y en la 5 Mercurio, ¿sí? O Cronos, la 3 en los griegos es Cronos, Júpiter en los romanos, Cronos en los griegos, eh, Júpiter en los romanos, Zeus en los griegos y Mercurio en los romanos, Hermes en los griegos, ¿no? Son los tres. Entonces ya tenemos las 5 primeras cartas. Tras el primer ciclo de condensación, ruptura y flujo, el sistema se reorganiza en torno a una nueva articulación, dirección e intención. La carta 6, tendencia, y la carta 7, plan, conforman un par inseparable, donde el movimiento ya no es simple desplazamiento, sino orientación. Aquí comienza a configurarse un eje. El flujo se dirige, aunque aún sin claridad plena. Lo que antes se movía, ahora tiende. Lo que antes fluía, ahora busca. Desde el plano cósmico, este par expresa la relación entre inercia y movimiento, ¿no? Como dos elementos también contrarios, ¿no? La inercia es como la estabilidad y el movimiento, ¿sí? La fluidez. Desde el plano cósmico, este par expresa la relación entre inercia y movimiento. La tendencia representa ese primer momento en que la energía se dispone, sin haber aún alcanzado un fin. Es latencia que empuja sin conocerse causa, una dirección que aún no es camino. En términos físicos, la inercia no es
simple pasividad, es persistencia en el estado adquirido. ¿Sí? En la física, la inercia es la tendencia que tienen los cuerpos a mantener su estado de movimiento o de quietud. ¿Sí? La inercia es quedarse donde está. Si se está moviendo, seguir en movimiento. Si está quieto, seguir quieto. ¿Sí? Esa oposición que tiene a mover un cuerpo, ¿no? Así también la tendencia psíquica se manifiesta como atracción, inclinación e impulso hacia lo posible. Pero este impulso carece aún de clarificación. No hay propósito, solo empuje. No hay mapa, solo hábito y costumbre. Recuerdan que la tendencia, ¿sí? Es ese estado dentro del árbol de tratar de estar en donde estamos, ¿sí? De conservar los impulsos naturales, normales, ¿sí? De esa tendencia a quedarse donde está, ¿sí? A no cambiar. Es como ese estado de aparente confort, ¿no? ¿Sí? Que uno está ahí donde está y no hace nada porque las cosas cambian. Quedarse, y esa es la Eso inercia, ¿no? sería, eso sería mantener el estado de confort, ¿no? Mantener el estado de Claro, confort, algo así. exactamente. Tiene que ver con la tendencia. Con la tendencia, esa tendencia natural a mantener las cosas como están, a que no cambie. Sí, la zona de confort no me salía, sí, Ajá, sí. justamente. ¿Sí? Así también la tendencia psíquica se manifiesta como atracción, inclinación e impulso hacia lo posible. Pero este impulso carece aún de clarificación. No hay propósito, solo empuje. No hay mapa, solo hábito y costumbre. En cambio, justamente en el 7 que es plan, es lo contrario, ¿no? La carta 7 plan introduce una nueva cualidad, la estructuración del impulso en forma. Ya no se trata de una tendencia ciega, sino de una intención que comienza a reconocerse. El movimiento deviene proyección, es comprensión del diseño antes aparentemente disperso. Aquí aparece por primera vez en el sistema la noción de finalidad. Lo que era corriente se transforma en curso, lo que era fuerza bruta en trayecto. Si la tendencia es la energía que se desliza por una pendiente, acuérdense que hay la pendiente que cae de la tendencia por la conservación hacia vitalidad, ¿no? Sí. El plan es la pendiente misma, el mapa en que el mundo organiza la dirección. Tendencia y plan, como inercia y movimiento consciente, conforman el umbral entre el impulso informe y la configuración intencional. Son el pasaje del deseo al diseño. ¿Sí? Justamente en la carta 6 tendencia está el sexo y está el deseo como tal, ¿no? Al diseño en el plan, del empuje instintivo al esquema orientado. En su articulación, el sistema comienza a pensarse a sí mismo. Ya no solo se mueve, sino que se dirige. Y en ese acto, el mundo empieza a dibujar su trayectoria, ¿sí? Las cartas finales 8, 9 y 10 constituyen la última tríada operativa del sistema. No representan un final clausurado, sino un punto de expansión activa, donde lo que antes era latente, era en forma latente, comienza a operar sobre el mundo. Si en el par anterior el sistema adquiría dirección o intención, ahora se manifiestan sus efectos. La influencia, ¿sí? La influencia en la polaridad, la influencia que organiza, la radiación que penetra y la vida que encarna. En este nivel, la lógica simbólica ya no opera en la integridad del diseño o en la inercia del deseo, sino en su impacto sobre la materia y la psique, entendida como en la tradición griega, como el aliento universal, ¿sí? La psique, la psique está referida, cuando hablamos también del plano psíquico, no solo nos referimos a este plano, digamos, que tiene que ver con el psiquismo humano, sino más bien a la visión griega está relacionada con el alma, que de ahí justamente surge la palabra psicología, ¿no? Como el estudio del alma, originalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, como el aliento universal, como el alma, ¿no? El alma en todo, en lo existente.
como el aliento universal, principio intermedio entre los cuerpos y los astros, entre lo visible y lo invisible. Así era entendido, justamente por eso se encuentra en el plano medio. Entonces, en el plano alto, en el plano cósmico, se encuentran los astros, simbolizados por los dioses, ¿sí? Y en el plano material, lo establecido, lo dado, ¿sí? Y en el plano medio, el alma, que es como el que conecta los dos mundos. La polaridad introduce la tensión de los contrarios como condición de origen. No es dualismo, sino danza. Allí donde el plan trazaba un diseño, la polaridad establece fuerzas complementarias que lo sostienen y lo desafían. Esta carta no propone una unidad sin diferencias, sino una síntesis resonante. Lo masculino y lo femenino, lo activo y lo receptivo, lo luminoso y lo oscuro, en permanente relación. Desde el plano cósmico, es la influencia el que organiza la forma, una red de correspondencias en lo que todo vive por oposición. La energía, en cambio, ya no es forma ni relación, sino impulso directo. Es el principio de radiación, la fuerza que atraviesa los cuerpos y las almas, donde la polaridad ordena, la energía impulsa. No construye, sino que enciende. En el lenguaje de la alquimia podría hablarse aquí del fuego secreto, lo que transforma sin ser visto, lo que obra desde dentro. En clave psíquica es el ánima motriz, el soplo que penetra y desborda toda forma preestablecida. Finalmente, la vitalidad es la manifestación plena de lo viviente. Si la energía irradia, la vitalidad vive. Es el cuerpo animado, la sustancia palpitante, el ritmo interno que no responde ya a estructuras previas, sino que se autogenera. Desde el plano cósmico, representa la vida como fenómeno emergente, no como estado, sino como acto continuo. Así el sistema culmina no en un ideal abstracto, sino una expresión encarnada. En el horizonte cósmico, los 10 cartas dibujan un mapa más allá del tiempo y del espacio, un orden que no avanza en línea recta, sino que respira, se contrae y se expande, como los latidos de una única sustancia. El Sol, generación, la Luna, regresión, y el neutro inicial, selección, sellan el pacto primordial. Sobre ese cimiento se alzan la solidez que elige, selección, lo gaseoso que disgrega, inestabilidad, y lo líquido que fluye, desplazamiento, desvío. Luego el impulso se orienta, la tendencia conserva el hábito, y el plan traza el curso, como si el universo comenzara a pensarse a sí mismo. Finalmente, la máquina se abre. La polaridad entrelaza las fuerzas, la energía enciende su fuego secreto y la vitalidad exhala el aliento que da forma a lo viviente. No es una historia que concluye, sino una ley que se cumple eternamente, la misma que rige a los astros y a los cuerpos, a los dioses y a las almas, al reino de lo invisible y al mundo que arde bajo el sol. De la primera a la sexta carta, el sistema se despliega desde lo alto hacia lo múltiple, del aliento inicial, la complejidad diferenciada de los centros, el intelectual superior, la carta 1, el emotivo superior, la carta 2, luminarias del pensamiento y del sentimiento arquetípico, descienden hacia el intelectual, la carta 3, al emotivo, la carta 4, al motriz, la carta 5, y el centro sexual, la carta 6, que actúa como corrector y distribuidor de la energía vital. En el extremo de los individuos, la carta 10, centro vegetativo, permanece como raíz silenciosa, situada en la base del árbol de la vida, fuerza latente que nutre y sostiene la arquitectura entera. La carta 7, 8 y 9 constituyen en el plano psíquico las subpartes de los centros de respuesta. Son los selectores, adhesores y elevadores de la energía. Determina la pertenencia de la acción, la afinidad con el entorno y la intensidad con la que la respuesta se proyecta en el mundo. Allí la energía deja de ser simple flujo para convertirse
en interacción consciente, modulada por la calidad del vínculo entre lo interno y lo externo. Un aspecto morfológico es que el árbol, al constituirse en una mandorla, con sus extremos en vitalidad, Plutón, y polaridad, Urano, cierran el sistema que, como síntesis corporal y vegetativa, y los espacios etéreos, respectivamente, ubicada la vitalidad simbólicamente en la base del árbol, como sostén de toda la arquitectura, y en los cielos, polaridad. Los dos extremos representados por Urano y Plutón son dos puntos extremos en la forma mandórlica del árbol. El plano material se ordena de acuerdo al planteamiento alquímico de la influencia cósmica. Continuando con nuestra interpretación de Poética Menor, volvemos al pasaje donde se afirma: nada hay que no tenga esas presentaciones. Esta declaración que corona la numeración, generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía, vitalidad, revela el verdadero alcance del sistema. No es solo un esquema simbólico ni una herramienta de lectura, sino una ontología operativa. Afirma que todo lo real, sea objetivo o subjetivo, visible o invisible, puede ser interrogado, comprendido y ordenado a través de estas 10 configuraciones. Bueno, Por favor, la carta 7 y 8, ¿qué planetas son? a ver, la carta 7 es Neptuno, ¿sí? O Poseidón en los griegos, ¿sí? Y la carta 8 es Urano. Entonces la 9, La 9 es Marte Marte, claro. y la Gracias. 10 es Plutón. Fíjense en que en los dos extremos, ¿no? Tenemos a Plutón, el dios del inframundo, y a Urano en el otro extremo, ¿no? De la mandorla del árbol, ¿no? Que está a polaridad. Son los dos, Urano y Plutón. Ah, sí. Urano, el dios de los cielos, y Plutón, el del inframundo, como esos dos extremos de esa mandorla, ¿no? Y justamente esa situación mandórlica, representada también en todas las diferentes vírgenes no me refiero solamente en el ámbito católico, sino en general, en toda la mitología, esa forma mandórlica que representan esos dos principios, ¿sí? Extremos, entre Urano, también entre Urano y Gea, también se podría decir, ¿no? ¿Sí? Pero en el esquema de acá tenemos Urano y Plutón como del inframundo, porque va más allá de Gea, ¿sí? Bueno, Hola Marcelo, una hola. pregunta, ¿la mandorla responde a algún símbolo Sí, la de mandorla geometría es. sagrada? A ver, una mandorla es una forma, tiene la forma, geométricamente es con dos, es como un, Sí, no, sí, sí ubico la mandorla, pero quiero decir de dónde viene, si viene de otro círculo, porque por ejemplo también podría ser un pétalo de la flor de la vida. ajá, sí. Mira, bueno, la mandorla es un símbolo muy antiguo que está representado sobre todo, como les decía, hay la representación de las diferentes vírgenes en las grutas, ¿no? Y que también lo han asociado con la vulva, con la vagina, ¿no? ¿Sí? Eh, Claro, esa representación mandórlica de la vida también, ¿no? Relacionado con la vida, sí, con la, gracias. con la existencia, ¿sí? Tiene muchas. Miren, algo que es importante en los símbolos es que los símbolos tienen una riqueza simbólica prácticamente infinita y podemos ir encontrando diferentes Claro, interpretaciones, reinterpretaciones y cada uno la va viviendo de cierta manera, ¿no? claro. Sí. El árbol es también una representación mandórlica, donde tenemos dos extremos en esa mandorla, ¿sí? Ujú. Vamos, Marce, buenos días a todos y a todas. buenos días, Quería, hola.
Sí, quería agregar también que en las semillas, por lo general en las semillas de los frutos también está, Claro, claro, predomina esa forma, ¿no? así es. Y que esos dos centros son, bueno, tenemos los centros tácitos y los centros manifiestos. Ahí serían, todos esos dos extremos serían centros manifiestos, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Por ejemplo, una vaina, mm, no sé, mm, las vainitas, vainas, no sé cómo le llaman en cada país, que contienen los granos, sí, también tiene una forma mandórlica interna, ¿no? Sí, Vainicas se llaman en Costa Rica. vainitas, allá. Sí, bueno, que tienen, por ejemplo, del frijol, las judías, ¿sí? El frijol tiene su, ¿sí? Bueno, Les cuento, acá se Yo, llaman chauchas, no sabemos por qué. ¿cómo? Chaucha. chauchas, Chauchas. chauchas, sí. Sí, acá Chao. también se llaman chauchas. Yo En- tenía entendido que la mandorla, bueno, por ahí también, ¿no? Se le llama la aureola que tiene forma almendrada, ¿viste? Que le ponen como símbolo sagrado Ajá. alrededor de la cabeza. Tenía entendido que era eso. Sí, O bueno, también es eso. como te digo, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas. Sí. Y el Ah, tema, igual, como sea, especifica cuestiones sagradas, o me parece. así es, sí, Ah, ok, totalmente. Porque Pero simboliza también ese tema de la universalidad también, ¿no? claro, claro, Bueno, bien. y perdona, esa explicación que dio Giancarlo de morfología sí. con los centros, son dos Así centros es. manifiestos, Ajá. arriba y abajo. Y hay una fuga de la energía, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, con lo cual hay una circulación muy intensa, una tirantez. Pero también hay una concentración de la energía, porque se concentra en esos dos puntos. O sea, son dos puntos, no es lo mismo que el triángulo, por ejemplo. El triángulo sí es totalmente expansivo, ¿no? Sale. Los vértices indican hacia afuera. En este caso, al ser, claro, si bien indican dos puntos que se eleva, y el uno que se eleva y el otro que desciende, también concentran en su interior, ¿sí? Eso es lo interesante de la mandorla, que tiene dos Claro, puntos como, de tensión que conservan, que mantienen, sí, por todo lo que simboliza justamente, ¿sí? ¿Sí, Marina? No, es Romina como, la que estaba hablando. sí. No, que me hace pensar en esto que justamente en ese centro que se concentra está esta inestabilidad, este equilibrio dinámico entre todas estas cartas, estos estados que hace a la posibilidad de la vida, ¿no? Y Y de la la existencia evolución. en general, ajá, así, Claro, sí, bueno, es como una cuevita también. así es, sí, justamente las vírgenes que aparecen en las Claro. rutas, sí, y justamente toda esa representación siempre ha sido mandórlica, ¿no? Bueno, Ujú. retomemos un poco el tema. Volvemos ahora continuando con Poética Menor. Entonces vamos a dejar de compartir y voy a compartirles el texto. Ahora bien, todo ser refleja a esos individuos en distinta proporción y eso da a cada cosa su sustancialidad. Aquí el texto amplía la perspectiva desde la enunciación universal de los 10 individuos hacia su encarnación concreta en los seres, nos aleja del sistema abstracto y nos introduce en una ontología diferencial. Si bien toda forma se estructura sobre los 10 individuos, no todas participan de ellos del mismo modo ni con la misma intensidad. Esa diferencia en la proporción, en la mezcla, es lo que constituye la sustancialidad, lo que da identidad específica, lo que determina que cada ser sea diferente y único. Un tema simbólico en, en la geometría, en el dibujo del árbol de la vida, cómo se dibuja a partir de los círculos. Si recuerdan esa representación, ¿no? De los diferentes círculos tenemos un eje y diferentes círculos, ¿sí? En las intersecciones de los círculos, que son básicamente cuatro círculos, que es mente, energía, forma y materia, ¿sí?
y de la intersección de esos 4 círculos se dan los 10 individuos, ¿sí? De los 4 círculos de su eje, ¿sí? El axis mundi que se domina, ¿no? Ese que conecta los cielos con, ¿sí? Ese eje que es el eje que establece que no sea simplemente forma y materia, o energía y forma, o mente y energía, sino que estén todos íntimamente relacionados, ¿no? El eje del mundo, que conecta el plano alto con el plano bajo. Este pasaje recuerda el pensamiento hermético y neoplatónico en que la unidad se despliega sin perderse, generando multiplicidad a través de la modulación de sus principios. En este caso, cada ser o cosa no es un ejemplar puro de uno de los 10 individuos, sino una configuración única de esas 10 presentaciones, como si cada uno fuera un acorde particular en la sinfonía del mundo. Yo diría que tendría que corregirlo yo. La sinfonía universal sería más que del mundo, ¿no? Todo ser refleja a esos individuos en distinta proporción. Esta afirmación no parte de un esencialismo fijo, sino de una dinámica estructural y fractal. Cada individuo contiene, en diversas intensidades, la totalidad del sistema. La sustancialidad de cada ser no se define por una pertenencia exclusiva a un tipo, sino por la proporción móvil de estos 10 arquetipos. Así se configura una identidad simbólica no inmutable, sino modulable, abierta a transformación. En términos del enagrama, entendido aquí como herramienta simbólica de lectura estructural, podríamos hablar de elementos internos dinámicos, no fijos. La sustancialidad de cada ser es entonces una constelación de proporciones simbólicas que pueden desplazarse, elevarse o degradarse. Desde esta óptica, toda alquimia interior comienza con el diagnóstico de esas proporciones. Conocer el grado de regresión, la intensidad de generación, la vitalidad presente, el peso de la selección o el equilibrio entre tendencia, inestabilidad y desplazamiento es un modo de conocerse a sí mismo y eventualmente de transmutarse. Desde esa perspectiva, el trabajo simbólico no consiste en corregir un tipo esencial, sino en ajustar proporciones, reconocer excesos, despertar potenciales dormidos. De ahí que las cartas T no se delimitan o no se limitan a identificar estructuras, sino que permiten operar sobre ellas. Cada forma, en su triple manifestación, material, psíquica y cósmica, ofrece una clave para este reconocimiento. Y puesta que ninguna será aislada, el trabajo interior exige leer en conjunto, como un músico que no estudia una nota, sino un acorde, como un alquimista que no busca la piedra, sino descifrar la dinámica del proceso. Eso. Bueno, no sé si hay preguntas para entrar a ver lo que nos dice de cómo se utilizan las cartas dentro de Poética Menor, ¿no? ¿Cómo es el uso de las cartas de Poética Menor? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que añadir, algo que quitar? No, bueno, es lo que está trabajando. ¿Cómo? Ah, parece que se abrió el micrófono de Héctor. ¿Qué material estamos leyendo? A ver, este texto es un texto que estoy preparando que es de las cartas de Thoth, ¿no? Que es una interpretación a poética menor. Básicamente estamos estudiando poética menor. Estamos Bien. tomando cada párrafo y este es un desarrollo del texto poética menor. Eso. Pasamos, seguimos. Estas partes que están aquí marcadas es de poética menor y lo que va después de esto es la interpretación, ¿no? Bien. En poética menor se dice que trabajamos con los individuos del siguiente modo. ¿Sí, Vicky? Buenos días a todas y todos. Es que estaba buscando aquel de que tiene el árbol de la vida pequeñito, pero en todo caso de lo que acabas de explicar, me deja maravillada como de las representaciones en círculos y está ahí los individuos y
¿Se imaginan la inmensa riqueza de toda la humanidad y humanidades que han pasado por este planeta o estamos conviviendo aquí, cada uno con su particularidad? Qué riqueza, ¿verdad? No sé, a mí me impresiona realmente, porque cada quien es único y valioso, ¿verdad? Dentro de esa fractalidad que somos. La verdad que nunca lo había visto así, Marcelito. Me impresiona un montón. La verdad que es una maravilla la creación, realmente. Así es. Sí, Eso sí lo quería comentar, eso era. Gracias. Gracias, Vicky. Efectivamente, es una riqueza impresionante, ¿no? Y fíjense que es apenas eso, todo lo que hemos visto en estas tres últimas reuniones es apenas un párrafo, ¿no? Recién estamos avanzando en el siguiente, en los dos siguientes párrafos, a ese párrafo que tuvo tantas reuniones, pero bueno, estamos bien. Trabajamos con los individuos del siguiente modo. Aquí te explica cómo se utilizan las cartas desde el punto de vista operativo. Hay que tomar en cuenta que todo el texto también está dado en los tres planos. Como decía, toda verdad es triple. Acá se está hablando también en los tres planos. En un plano material, en un plano psíquico y en un plano mental o cósmico. ¿Sí? Entonces, cada uno de los dos párrafos, cada cosa que se lee en poética menor está planteado desde esos tres planos. Desde un plano tangible, real, concreto, ¿sí? Que es el que voy a explicar acá, y también eh, sobre los otros planos, cada uno lo irá profundizando a su modo también, ¿no? Aquí también doy un pequeño esbozo para un acercamiento. Trabajamos con los individuos del siguiente modo. Trajimos máquinas para medir y producir. Cuando quisimos dar vida a algo, lo colocamos en el centro. Por encima pusimos un ámbito mayor que él. Por debajo todos los elementos propios de su composición y a sus costados un medio adecuado. Este medio entraba y salía de nuestro individuo, pero también el individuo estaba conectado con el macrosistema de arriba y el microsistema de abajo. Este pasaje despliega una concepción operativa del individuo como punto nodal dentro de un sistema de relaciones estructuradas en tres planos: material, psíquico y cósmico. No se trata solo de una contemplación simbólica, sino de una práctica concisa, una tecnología de visión y transformación, cuyo soporte es el sistema de las cartas T. La frase inicial, trabajamos con los individuos del siguiente modo, marca el tránsito desde la teoría hacia la acción, conjuntamente con su simbolismo. Lo que sigue no es solo una alegoría, sino una descripción concreta de disposición operativa en la consulta con cartas T, donde la estructura del individuo se interroga, se expone y se transforma. Sí, hay que tomar en cuenta lo anterior, ¿no? Cuando se habla acerca de la pregunta, ¿sí? Se habla que se hace una pregunta sobre el individuo y ese individuo en proceso. Entonces, todo es parte de esa tecnología también concreta con respecto a las cartas. Entonces, cuando el texto afirma, trajimos máquinas para medir y producir, estas máquinas deben leerse no solo como representaciones simbólicas, sino en el sentido de máquinas mentales, tal como las concibiera Ramón Llull, dispositivos para pensar, ordenar y actuar sobre la realidad. Ramón Llull, no recuerdo, creo que es en 1400 y pico, creó unas máquinas que le llamó las máquinas mentales, ¿sí? Había una máquina que era la máquina lógica. Era una máquina donde se supone que uno hacía la pregunta y encontraba una respuesta mediante un mecanismo dentro de esa máquina, ¿sí? Entonces, ¿sí, Marina? Bueno, para anécdota, quería comentar que ay, se me escucha porque tengo los dos aparatos. Sí, se me escucha bien. Ah, que en un viaje que hice a Palma de Mallorca, en España, Ajá. nos llevaron de excursión en la montaña y bajamos en un lugar
nos metieron en una sala y yo empecé a ver ahí un montón de máquinas, esquemas, dibujos. Ajá, Me quedé volada. Y era el lugar donde había vivido Ramón Llull. así es. Y yo no sabía quién era en ese momento. Un Pero al alquimista ver, famoso, muy... pero al ver sus esquemas, o no sé cómo hablarlo, ¿no? sus De máquinas. todo lo que sus máquinas, eran máquinas. Ahí me resonó profundamente. Fue una maravilla. En Así es. Palma de Mallorca, sí. Sí, sí, sí. Crean dispositivos para pensar, ordenar y actuar sobre la realidad. En este caso se trata de tres instrumentos mayores del sistema. El eneagrama, que permite el análisis estructural de los elementos compositivos del individuo, su sustancialidad interna, el microcosmos. Hablando de Ramón Llull y del eneagrama, Ramón Llull también tiene una máquina, sí, que es como un eneagrama porque tiene 9 puntos, no corresponde a nuestro eneagrama, por si acaso, ni las líneas ni conexiones, pero es un eneagrama de otro modo, ¿no? Justamente. Bueno, el árbol que explora las relaciones entre el individuo y el medio que lo interactúa, la rueda o el horóscopo simbólico que articula el proceso, el plano cósmico, las fuerzas que lo configuran, el macrocosmos. Fíjense en que la rueda, el eneagrama tiene que ver con lo compositivo, ¿sí? Y tiene que ver también con el plano material. Por eso en el eneagrama vemos símbolos de la alquimia, ¿no? Tiene que ver con lo material. La rueda con lo psíquico, la rueda, el árbol con lo psíquico y la rueda con lo cósmico. Entonces también están relacionados. Asimismo tenemos en el eneagrama lo compositivo, en el árbol lo relacional, en la rueda lo procesal. El microcosmos, el macrocosmos y el psiquismo, el psiquis, la psique, que es el alma que une el microcosmos con el macrocosmos, ¿no? Bueno, cuando quisimos, la siguiente frase dentro de Poética Menor, cuando quisimos dar vida a algo, se refiere tanto al acto creador como a la operación de respuesta. Recrear un sentido frente a una pregunta. Cuando quisimos dar vida a algo, lo colocamos en el centro. En términos del trabajo, con las cartas T. Esto implica ubicar la carta del individuo en el centro del espacio de trabajo, como forma representativa que encarna el objeto de la consulta. Es la creación misma, ¿no? Luego la disposición se completa. Por encima pusimos un ámbito mayor que él. Se refiere a las cartas de proceso, que representan las fuerzas del macrosistema que inciden sobre el individuo. Por debajo, todos los elementos propios de su composición. Alude a las cartas de los eneagramas, que describen las estructuras internas, los componentes simbólicos que lo conforman. A sus costados, un medio adecuado. Se refiere a las cartas de vibración. Ya vimos el esquema de las cartas, ¿no? Tenemos las cartas, tenemos los arcanos mayores que están conformados por los individuos y las cartas de proceso. Y los arcanos menores que están configuradas por 56 cartas. Dentro de esas 56 cartas tenemos este, los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire, ¿no? A su vez, dentro de cada uno de esos tenemos nueve eneagramas y 5 cartas vibracionales, ¿sí? A sus costados, un medio adecuado se refiere a las cartas de vibración que expresan las condiciones psíquicas del entorno, los influjos relacionales y contextuales en los que el individuo está inmerso. La frase "este medio entraba y salía de nuestro individuo" alude a la dinámica del plano psíquico. El individuo no es una mónada cerrada, ¿no? Sí, es decir, está abierto, ¿no? No es como cerrado y es el individuo. El individuo tiene influencias externas, este individuo. Cuando hablamos de individuo, primero no nos referimos ni a una persona, ni nos referimos solamente a un estado. Nos referimos a lo que estemos estudiando, que en nuestro caso se denomina, es el individuo en sí.
está representado en el individuo, en la carta del individuo. A sus costados, un medio adecuado se refiere a las cartas de Ese ¿no? El individuo no es una mónada cerrada, sino a un nudo en la red del sentido que respira e intercambia con su entorno. A su vez, el individuo estaba conectado con el macrosistema de arriba y el microsistema de abajo. Sintetiza la visión tripartita que subyace a todo el sistema. Un plano superior o cósmico donde habitan los procesos y las fuerzas que orientan el devenir, las cartas de proceso. Un plano medio o psíquico donde el individuo se vincula con otros a través de la vibración en una interacción que no solo describe, sino que transforma, las cartas vibracionales. Un plano material o microestructural, donde se alojan los elementos de composición, las cartas de los eneagramas. Esta disposición no es solo una forma de representar el mundo, sino también de intervenirlo, tanto simbólicamente como operativamente. Al organizar así la lectura, el operador no pretende prever un destino, sino trazar un mapa de relaciones vivas, desde el cual es posible actuar con conciencia, modificar proporciones, armonizar tensiones o activar procesos capaces de reconfigurar lo sustancial. De este modo, el trabajo con las cartas T no es simplemente una interpretación simbólica, sino una recreación práctica del mundo, una reconfiguración de sentido frente a una pregunta existencial. Cada consulta deviene así una forma condensada de creación, una poética menor, que en su brevedad contiene una visión del cosmos y del ser, un texto corto, pero inmensamente profundo. Y de esta manera, con las cartas T, se recrea la existencia. ¿Sí? ¿Alguna Marce, pregunta? ¿Sí? Marce, en esa frase donde dices que el individuo se relaciona con su medio, donde sí, entra y sale, ¿no? Algo así. Ajá, Es que lo relacioné con el eneagrama, ¿sí? Que el eneagrama tiene como esos tres puntos, que es el 3, el 6 y el 9, así que es. son los puntos de shock, ¿no? El shock mecánico, el shock intencional, el shock transmutativo, ¿no? Ujú. Y que son esos puntos donde se relaciona con su medio, bueno, en este caso, hablando del enagrama, ¿no? ¿Tiene algo que ver ahí con eso? Claro, totalmente, porque justamente, a ver, el individuo es el individuo es un eneagrama también, ¿sí? Por eso, fíjese cuando en el cuaderno de escuela, déjenme les comparto, y gracias en los cuadernos de escuela empieza así, ¿sí? Y fíjese en que aquí tenemos cada uno de estos es un individuo, ¿no? Y aquí, en el individuo, está el eneagrama. El eneagrama es el estudio compositivo de nuestro individuo. Es decir, todo un eneagrama es un individuo, ¿se entiende? Para estudiar sus partes compositivas. Entonces, tiene que ver justamente con estos tres vértices también que están conectados con el macrosistema y con su medio, ¿sí? Porque ese individuo también está conectado con otros individuos. ¿Sí, Jorge? Hola Marcelo, y hola a todos. Aprovecho el saludo. Eh, sí, en relación a ese temita del medio que entra y sale. También me quedó una cosita ahí dando vuelta, escuchaba lo de Giancarlo recién, me aclaró un poquito más. Pero dijiste en un momento, a ver si entendí, que el medio tiene que ver con el plano psíquico, o es lo psíquico que entra y sale. ¿Dijiste algo así o me pareció a mí? A ver, el plano medio tiene que ver con lo psíquico. Eso, el No es que plano lo medio. psíquico entra y sale, no, no, no. Tenemos influencias a nivel cósmico y a nivel del macrocosmos y del microcosmos, ¿sí? Que influyen, ¿sí? Es el plano psíquico, el plano medio. El plano medio es el plano psíquico, eso lo entiendo.
Ya. Pero viste que hay una parte donde dice la poética, dice, ese medio entraba y salía. Ahí es donde me quedó, viste, una cosa, Claro, porque el medio, cuando hablamos de lo psíquico, no hablamos de la psiquis humana, ¿sí? Hablamos del alma, ¿sí? Del alma como un pensamiento, como, a ver, es que es un poco complicado, un poco complejo. sí, mira, yo, mira, yo así asocié, jugando un poco con esto, en que estamos todos conectados. Tiene que ver con Exactamente, ahí va, exactamente. Hay ahí un va, alma humana, por ejemplo. Hay eso, un alma universal que nos conecta a todos, como alma, eso, ¿no? ¿Sí? claro. Y de Como hecho, esa digamos, conexión de lo uno con lo otro, ¿no? claro, Cuando uno logra hasta- conectar, ahí ya se genera el espíritu, ¿sí? Cuando uno conecta ya con el plano alto, se genera el espíritu, ¿no? Pero ya eso es otro tema. Pero ese es el ensamblaje de todo, de toda esa interconexión. claro. No, Exacto. ahí me queda claro. Y de hecho, digamos, si uno se plantea mejor, se planta mejor y desde una mirada más global, y uno no está solo, nunca. Así es. No puede existir solo de alguna manera. Parece absurdo, pero es así. Ahora, el registro de uno es de uno y eso produce la ilusión, ¿no? De la separación. Claro, Algo de... exactamente, exactamente. Ese Claro, es está bueno. ese es en cada uno de nosotros tenemos el yo. Ese yo es el Claro, que separa, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Pero es de que Eso- o sea, también hay que tomarlo no como lo negativo, porque también es aquello que nos permite interactuar entre nosotros, porque si no, no podríamos interactuar. no, no, claro, esa es la condición, son las condiciones en las que estamos. Está bueno, Ajá. gracias, Marcelo, era un poco esa. Gracias. Perfecto. Les comparto nada más una cosita que en la semana tuve un sueño que era que me veía así como una escena, como que alguien me enseñaba Ujú. que apenas abrimos los ojos, no tenemos que olvidarnos que estamos viendo con un velo, Así es. que no es lo real. O sea, como también aludiendo como al tercer ojo o a esa otra visión de la realidad en planos profundos. Claro, y también en Poética Menor se dice, voy a leerle exactamente lo que, hablando del velo que tú comentas, quiero ver si está abierto el documento. Era insistente el sueño, me acuerdo que el mensaje más claro era no olvidarse que hay un velo cuando abrimos los Sí, ojos. sí, sí, sí. Pero justamente las cartas T, voy a leerles un parrafito de Poética Menor. Las cartas T es el juego completo con el que se pregunta y se responde, y mediante el cual los individuos, los procesos y las intenciones quedan develadas. O sea, se quita ese velo que tú decías, ¿no? Bueno, continuemos. Claro, claro, claro. Por tanto, nuestros individuos a los que queríamos dotar de vida eran como triángulos conectados en sus tres vértices con otro sistema, mientras el sistema mayor actuaba por influencias o cósmicamente y su función era dar ciclos y ritmos apropiados, el menor lo haría alquímicamente, siendo su trabajo el de formar y transformar las sustancias en el interior del triángulo. Y justamente esto con relación a lo que preguntaba Giancarlo es justamente lo que se habla, ¿no? Cuando se habla aquí del triángulo se refiere al enneagrama, ¿sí? El triángulo es la simplificación del enneagrama. Este fragmento retoma la estructura triádica del individuo, ahora concebida como un triángulo simbólico en conexión con tres sistemas complementarios. La imagen del triángulo no es puramente geométrica, representa un modo de concebir al individuo como una instancia de intersección entre fuerzas, planos y operaciones. En este contexto, el triángulo alude a una abstracción más elevada del enneagrama, donde cada vértice está vinculado con una dimensión operativa del mundo. La mención a que nuestros individuos eran como triángulos conectados en sus vértices con otro sistema indica que el individuo no se define por sí mismo, sino por su modo de estar vinculado. En términos operativos, esto se corresponde con el trabajo con las cartas T como
Cada individuo se articula en relación con tres sistemas que modulan su forma y su devenir. El sistema mayor, que actúa por influjo o cósmicamente, se corresponde con la rueda de proceso o horóscopo, ámbito donde se entrelazan ritmos, fases y direcciones. Su dimensión cósmica se expresa a través de los arquetipos planetarios asociados a cada carta: el Sol, la Luna, Marte, Júpiter, entre otros, cuyas influencias no fijan de manera mecánica un destino, sino que lo orientan desde una arquitectura de sentido y de resonancia simbólica. El sistema menor, en cambio, trabaja químicamente, es decir, interviene en la formación y transformación de la sustancia interna del individuo. Aquí el término sustancia debe entenderse en su acepción alquímica. Los elementos simbólicos materiales, oro, plata, sal, mercurio, vitriolo, etc., asociados a cada carta. Estas sustancias no solo representan cualidades físicas, sino principios operativos del ser, que configuran la base estructural del individuo. Su trabajo es interno, profundo, invisible, pero decisivo. El tercer punto de conexión, el sistema medio, aunque no nombrado explícitamente en este párrafo, puede deducirse como el plano relacional y psíquico, representado simbólicamente por el árbol, que organiza los centros de respuesta y las interacciones. Si en el sistema mayor se actúa cósmicamente y en el menor se trabaja alquímicamente, el sistema medio, la labor se realiza energéticamente. Por ello, en todo nuestro trabajo dentro del ámbito psíquico, en todas sus expresiones y manifestaciones, necesitamos de cierta energía libre para poder llevarlo a cabo. Lo que siempre decía el negro acerca de que para hacer trabajos mayores necesitamos de cierta energía libre, ¿no? Si uno tiene más o menos subsanado el tema de la subsistencia, puede emprender nuevos trabajos, que es difícil si uno no lo tiene resuelto, ¿no? ¿Sí, Giancarlo? Y Marta, quería agregar es que, digamos, cuando leemos estos materiales hacen alusión a los tres planos que están relacionados a tres disciplinas, ¿no? Entonces Sí. resulta que creo que fue Silverman, que pues con Silo, ¿no? Se aclaró eso, que bueno, como son cuatro disciplinas, pero se hace alusión a tres disciplinas, ¿sí? Entonces, en relación a las cartas, ¿no? Usted dice que lo formal está en la forma de la carta, ¿no? Y todo pues lo simbólico, lo alegórico que está incluido en la carta, ¿no? Entonces ahí tenemos la parte formal, ¿sí? O la disciplina formal en las cartas T, ¿no? No sé si podrías ampliar sobre eso. Gracias. Bueno, sí, a ver, bueno, eso lo dice Daniel. Hay que tomar en cuenta primero que las cartas, cuando se realizaron las cartas, no había las cuatro disciplinas, solo habían las tres disciplinas cuando se hicieron las cartas. Posiblemente por ello se hizo, y bueno, y también lo que dice Daniel es una salida un poco genial también de esto, ¿no? Sí. Cuando yo le escuché a Daniel decir eso, bueno, también lo dijo como en medio riéndose, no, no es que lo haya dicho el negro, no, eso es una cosa de Daniel, pero es genial y está muy bien. De hecho, sí, claro, tiene todas las formas, están dadas en la carta ¿sí? Y los tres planos, hay las cartas de proceso, en las cartas de proceso tenemos las tres disciplinas, ¿no? Y la cuarta, diríamos que podría ser toda la carta. Sí, es una buena salida, digamos. Sí, bueno, continuamos. A ver dónde nos habíamos quedado. Así, el triángulo al que se refiere el texto puede entenderse como un modelo operacional del individuo. Un vértice apunta al cosmos, la rueda, los planetas y el ritmo. Otro a la materia, el eneagrama, los metales, las sales, las sustancias. Y el tercero a la conciencia relacional, el árbol, los centros, la vibración. Que el trabajo se dé en el interior del triángulo sugiere que la transformación real, la que da al individuo, no se produce en los sistemas externos, sino en su punto de confluencia, allí donde las influencias planetarias, las composiciones alquímicas y los vínculos psíquicos se intersectan y resuenan. La alquimia interior
en este sentido, no es otra cosa que la transmutación simbólica de la sustancia personal guiada por las formas, los ritmos y las relaciones que la componen. Bueno, vamos a la llamada 3, ¿sí? Cada carta de los arcanos mayores, las primeras 22 cartas, está dividida en tres partes o planos, siendo la parte superior representativa del plano cósmico, la media del plano psíquico y la baja del plano alquímico. Teniendo esto en cuenta, se sabe que para comprender un individuo cualquiera de las 10 primeras cartas es necesario explicarlo por el sistema mayor en que está incluso, por el medio que lo rodea y por los elementos que lo componen. Por ejemplo, si nuestro individuo de estudio fuera el ojo humano, solo se podría comprender por el sistema mayor, es decir, el sistema óptico que incluye ojo, nervio óptico y en alguna medida su localización cerebral correspondiente. Luego por su sistema menor, o sea, por sus elementos compositivos, iris, retina, cristalina, etc. Además, será necesario comprender el medio en que actúa el ojo, un medio interno de sangre, tejidos, etc. Y un medio externo de luz. Las diferencias entre los tres planos son diferencias de amplitud lógica y de ningún modo están estos planos definidos por objetos, ya que pueden aplicarse a todo objeto. Ahora bien, los individuos estudiados así están en estática, pero únicamente se los comprende al ponerlos en dinámica, en algún momento del proceso. Esa es la colocación del individuo en un horóscopo. Carta 11 a la 22. Si nuestro individuo de estudio es el ojo humano, debemos saber en qué momento del proceso se encuentra, por cuanto no es lo mismo un ojo aún no formado, el ojo de un adulto o el ojo del anciano. La puesta en dinámica tiene especial importancia en casos en que el sujeto se modifica sustancialmente con el correr del tiempo. Esta llamada ofrece una clave técnica fundamental para la lectura del sistema de cartas T. Lejos de limitarse a una numeración estructural, plantea un método integral de comprensión simbólica y operativa del individuo. El punto de partida es la división tripartita de cada carta de los arcanos mayores, las 22 cartas principales, en tres planos de significación cósmico, psíquico y alquímico. Esta división constituye la arquitectura simbólica esencial del sistema. El plano cósmico, ubicado en la parte superior de la carta, representa las influencias mayores, los ritmos, las direcciones, los cíclicos, aquello que da sentido desde el orden universal. El plano psíquico, al centro, se refiere al campo de resonancia interna, la experiencia subjetiva, los centros de respuesta, el tejido relacional del alma, y el plano alquímico en la base indica la materia prima, los elementos compositivos, lo sustancial, lo denso, lo transformable. La comprensión de un individuo, por tanto, exige un abordaje trinitario. No basta con observar su forma, es necesario comprenderlo como incluso en un sistema mayor la totalidad que lo envuelve, compuesto por elementos internos, la sustancia que lo configura, e interactuando en un medio relacional, el entorno que lo condiciona y atraviesa. El ejemplo del ojo humano es esencialmente elocuente. Claro, además, presumiblemente, de todo el estudio que se ha hecho, las llamadas no son escritas del negro, son escritas por Bruno von Ehrenberg. Y él era médico, ¿no? Tenía una formación médica. Entonces, de ahí esa elocuencia en la descripción del ojo, ¿no? Donde Axel, estábamos. Marcelo. El ejemplo, ¿sí? Sí, es que, bueno, a medida que iba leyendo esa parte de poética menor, Ajá, pues evidente ahí todo el tema del método, ¿no? así Cuando es, habla de que poner en dinámica y en estática. así es, así es. Me hizo acordar esa paradoja o ese dilema de que quién fue primero el huevo o la gallina. Entonces te pregunto, ¿qué fue primero el método o las cartas T? A ver, bueno, si bien es un poco difícil, pero dando el contexto de que en los años 60 hubo todo un grupo de estudio y se estudió
partiendo un poco de los estudios de los trabajos de Gurdjieff con respecto al eneagrama y se tomaron también de diferentes fuentes, sus primeros estudios de los 60 donde se sintetiza tanto el método, las leyes universales y todo en las cartas T. Entonces yo diría que primero es esto y las cartas T es una síntesis de todo ese trabajo previo, ¿no? Podríamos decir que cronológicamente sería posterior a las cartas T, a la estructuración inicial del método, ¿no? Eso. Pero eso desde el punto de vista cronológico. Pero hay que tomar en cuenta que todo está íntimamente relacionado y que los tiempos son O pudo, o también pudo haber sido mentales, ¿no? en simultáneo también, pudo haber sido, ¿no? Sí, bueno, más o menos, porque empezaron estudiando, es más, el primer tarot que trabajaron fue con el tarot egipcio, ¿sí? En las cartas, si tú lees el libro de plata, en el libro de plata hablan de las cartas del tarot, pero no se refieren a las cartas T, se refieren al tarot egipcio, ¿no? Que es el que trabajaron primero. Bueno, y de ese grupo, ya, ese grupo inicial de esos años, no está nadie, no existe nadie en realidad, de los grupos iniciales. Hay, en ese grupo inicial, digamos. Luego, en ese primer grupo de los años 60, de los primeros años 60, eh, y lo sumaron a Daniel para la ilustración de las cartas, ¿no? Posteriormente, en los años 70. Bueno, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? El ejemplo del ojo humano es especialmente elocuente. Solo se entiende cabelmente si se considera su lugar en el sistema óptico, sus partes internas y el medio en que opera, la luz, la sangre, los tejidos. Esta perspectiva rompe con cualquier mirada objetivista que pretende analizar cosas en sí, sin contexto ni movimiento. Aquí el objeto de estudio, el individuo, solo se revela plenamente si se coloca en relación con sus planos constitutivos. Como bien aclara el texto, estos planos no se refieren a objetos diferentes, sino niveles de amplitud lógica, a modos de lectura aplicables a cualquier objeto o situación. Pero la verdadera comprensión se produce cuando el individuo es hasta entonces observado en su forma estática, es puesta en dinámica. Este pasaje es crucial. El conocimiento simbólico no se detiene en la descripción, apunta a la transformación. Y esa transformación se produce cuando el individuo es situado dentro del proceso, es decir, cuando se articula con las cartas 11 a 22, el horóscopo simbólico que representa las fuerzas en movimiento, las tensiones, las direcciones del devenir. Saber en qué momento del proceso se encuentra un individuo, ya sea un órgano, un vínculo, un estado de conciencia o un proyecto vital, es indispensable para comprenderlo. No es lo mismo el ojo que comienza a formarse en el embrión que el ojo maduro que percibe con plenitud, ni el ojo anciano que comienza a apagarse. Esta dimensión temporal no es cronológica, sino arquetípica. Lo que importa no es la edad, sino el momento del proceso simbólico que está atravesando. Desde esta mirada, el sistema de las cartas T no solo representa estructuras, sino modos de transitar el ser. Es un mapa móvil que articula forma, relación y devenir. Por ello, leer una carta no es fijar una identidad, sino situar un movimiento, y trabajar con este sistema no es diagnosticar un estado, sino operar una transformación. Y en esta operación simbólica, donde cada plano encuentra su correspondencia, la material química, el medio psíquico y la influencia cósmica, se insinúa algo más profundo, una forma de conocimiento que es al mismo tiempo una forma de vida. En cuanto al medio, colocamos en él y a los costados de nuestro individuo 4 figuras vibratorias distintas que en el correr de los tiempos fueron confundidas con estados materiales llamándoseles oros, copas, sables y caduceos. Cada uno de las figuras vibratorias poseía 5 momentos y estos nos permitían adecuar las proporciones de vibración del medio. Posteriormente, a los momentos de los recordó en los juegos como rey, reina, alfil, caballo y torre.
Estas cartas vibratorias revelan el estado del medio, entendida no solo como entorno social, sino como campo de resonancia psíquica que rodea y penetra al individuo, lo que hablábamos con Jorge, ¿no? Y desde ahí la lectura de los individuos no puede limitarse a una introspección aislada. Se requiere también un diagnóstico del clima vibratorio en el que se manifiestan. Cada una de estas figuras se vincula además a un centro funcional del psiquismo. Estos centros articulados jerárquicamente según el grado de conciencia y profundidad, manifiestan diferentes formas de actividad simbólica. A ver, primero, no sé si acá creo que me faltó explicar esa parte. Sí, me parece que falta explicar esa parte de oros, copas, sables y caduceos. Cada una de estas corresponden a un elemento, ¿no? Oros es tierra, copas es agua, sables es aire y caduceos es fuego, ¿no? Representadas en las cuatro cartas, ¿no? Los cuatro elementos de las cartas. ¿Estamos? Eso por un lado. Y lo de rey, rey, eso ya explicamos acá, ¿no? Igual a rey, reina, alfil, caballo y torre. Vamos a explicar acá. Estas cartas vibratorias revelan el estado del medio, entendida no como un entorno social, sino como un campo de resonancia psíquica que rodea y penetra al individuo. Y desde ahí la lectura de los individuos no puede limitarse a una introspección aislada. Se requiere también un diagnóstico del clima vibratorio en el que se manifiestan. Cada una de estas figuras se vincula además a un centro funcional del psiquismo humano. Estos centros, articulados jerárquicamente según el grado de conciencia y profundidad, manifiestan diferentes formas de actividad simbólica. Centro superior, rey. El reconocimiento, la chispa de comprensión súbita. El eureka, el arrebato del místico, la inspiración o el éxtasis artístico. A ver, les voy a indicar las cartas para ir viendo, ¿no? A ver, aquí tenemos, esta es la de el rey, ¿no? Que es el centro superior. El centro superior es este, ¿no? El centro intelectual es de la reina. Aquí está mal el orden, ¿no? El centro, la reina, ¿dónde está? Perdón, Marcelo, una pregunta. Con Voy a dejar de respecto, leer. El rey es el superior, ¿sí? En cualquiera de sus diferentes, ¿sí? Es el centro superior. La reina es el intelectual. La ok, ok. intelectual, sí. La reina es el intelectual, ¿sí? Por eso está indicando en la cabeza, ¿no? El alfil es el emotivo, ¿sí? El caballo, el motriz, y la torre, el vegetativo. A ver, el centro, a ver, el centro superior tiene que ver con el reconocimiento, la chispa de comprensión súbita, el eureka, el arrebato místico, la inspiración o el éxtasis artístico, ¿sí? Ese es el centro superior, el rey. La reina es el intelectual, la planificación, el juicio, la abstracción, el interés organizado, la curiosidad está relacionada con el centro intelectual. El motriz con la acción, los reflejos condicionados, los hábitos motrices, la coordinación aprendida del cuerpo, ¿sí? El cuidado motriz tiene que ver con el centro motriz y con el caballo. Y la torre, el centro vegetativo, los reflejos incondicionados, la adhesión o rechazo automático de sustancias, el plan de funcionamiento del cuerpo. Y te había salteado el emotivo. El emotivo, las emociones, el emotivo, la emoción, la pasión, la intuición, ¿sí? Desde esta perspectiva, leer las cartas vibratorias es leer los modos en que el individuo resuena con su medio, cómo lo atraviesan diferentes intensidades, ritmos y focos de energía psíquica. Así el sistema de las cartas no se limita a representar, opera sobre una cartografía viva, donde cada vibración afecta al ser, lo modela, lo impulsa o lo bloquea.
¿sí? Al colocar las figuras al lado del individuo, ojo, por ejemplo, estamos obligados a precisar qué elementos constituyen su medio. En el interno habrá que determinar sangre, tejidos, etcétera. Y además, entrada y salidas de la sangre, otras sustancias y hasta gases en su interior si quisiéramos ser precisos. En el externo habrá que fijar la luz en su escala, sabiendo que la frecuencia vibratoria perceptible va desde abajo de los ultravioletas y por encima de los infrarrojos, ¿sí? Entonces tenemos desde los infrarrojos, frecuencialmente están los infrarrojos abajo y los ultravioletas arriba. Eso permite formar una tabla de unidades Armstrong para cada uno de los 7 colores que forman la luz blanca. El espectro visual va desde los desde el rojo hasta el violeta. Los infrarrojos son de menos frecuencia que el rojo, infrarrojos, ¿no? Y los ultravioletas, frecuencias más altas que el violeta. Sí, va por encima de los infrarrojos y por debajo de los ultravioletas. Sí, está bien. Para cada uno de los 7 colores que forman la luz blanca y comprender cómo las distintas vibraciones actúan en el fondo de la retina a nivel del cono, de conos y bastoncillos, produciendo las reacciones que luego permiten diferenciar intensidades luminosas y colores. Esta llamada amplía el ejemplo dado previamente, el del ojo humano, para ilustrar cómo debe abordarse el estudio de un individuo desde la lógica tripartita propuesta por las cartas T. No se trata aquí de una especulación simbólica, sino de una descripción metodológica concreta que puede aplicarse a cualquier objeto de estudio, sea anatómico, psicológico o estructural. La precisión con que se explicita el análisis del medio, dividiendo en interno y externo, cumple una doble función: demostrar la aplicabilidad del sistema a casos concretos, mostrando que no es una abstracción mística, sino una herramienta operativa con criterios claros, y resaltar la necesidad de una lectura integral, donde no basta con observar al individuo aislado, sino que se requiere examinarlo en relación con su entorno dinámico. El ejemplo del ojo humano es particularmente eficaz por su familiaridad y complejidad. En el medio interno, el texto menciona sangre, tejidos, gases y sustancias, subrayando que incluso estos detalles deben ser considerados si se pretende un análisis riguroso. En el medio externo, la mención a la luz y a su escala vibratoria, desde infrarrojos a ultravioletas, introduce un parámetro de medición cuantificable, la unidad Armstrong, que da cuenta de la precisión deseada. Finalmente, el estudio de cómo esas vibraciones inciden sobre la retina, estimulando conos y bastones, señala que incluso en niveles fisiológicos básicos, la interacción entre el medio y el individuo es diferencial y específica. Esta lógica de interacción cualificada entre un sistema y su contexto es trasladable a cualquier otro campo de aplicación dentro de la poética menor. Seguimos con el texto de poética menor. En los diversos juegos, Giancarlo, ¿alzaste la mano o es mano Sí, anterior? sí, es breve, Marce, sino que me quedo maravillado como basándose en un objeto, sí, simple, por decirlo así, en este caso el ojo, No tan simple. para explicar, ¿no? Eso, y entonces me hizo acordar que también hay otro ejemplo así, Del reloj. donde utiliza la plantita, ¿sí? El proceso Ah, de la planta, sí, ahí creo que está en el contexto del método. Entonces ahí utiliza como que la misma, ¿sí? El mismo apoyo. En este caso el ojo allá le estoy hablando de la plantita, así donde va desde la semilla hasta dar fruto, entonces como va explicando lo procesal, lo compositivo y lo relacional, ¿no? Entonces, digamos que de una manera simple, ¿no? Sencilla para uno comprender ya claro, otros aspectos más y complejos. sabiendo que justamente el tema del ojo no es simple, es bastante complejo, ¿sí? Pero se puede explicar y se puede entender de manera mucho más simple. Sí, Vicky, estás con el micrófono cerrado. Ahí está. Estaba silenciada, sí. Con respecto a eso, de todo el espectro del ojo, que bueno, que al final está bien, como lo escribe ahí, aún así nosotros
el cerebro humano no ve no ve todo. Claro, solo ve dentro de ese espectro. O sea, no Sí, vemos los infrarrojos, por ejemplo. No podemos ver. Ni las entonces, ultravioletas, sí, tampoco vemos. ajá, Ni las ondas de radio, que también es una frecuencia igual que la luz, pero no exacto. las vemos. ¿Sí? Entonces, relacionándolo con el sueño de Romina, que me dejó muy impresionado, que todo lo vemos como un velo, ¿verdad? De alguna manera. Este, eh, entonces, qué es la realidad? Es la realidad. Yo diría que más bien hay la realidad que cada uno la vive, lo que para cada uno es real. Esa es nuestra realidad. La realidad Es la realidad, eh, objetiva, me refiero yo. que es la Bueno, realidad solamente cuando estemos allá en el plan, ahí podremos ver la realidad por primera vez, como dicen. Claro, quiero aportar algo que me había olvidado de compartirles, porque en el sueño ese también decía esta frase, ¿no? Bueno, que ya la conocemos al negro. Recordar que entonces es opaco lo transparente a tu ojo. sí, está en la mirada interna. Así es. Claro. Entonces, como que la realidad sería lo transparente, pero bueno, depende ahí el concepto que estemos tomando de realidad, si es lo que percibimos con el sentido, estando con los ojos abiertos y con ese velo, o si es lo que cosechamos y traducimos de esos contactos con los espacios profundos. O tal vez las lecturas estas que hagamos o que aprendamos a hacer a través de las cartas T. Así es, sí, claro. Bueno, de hecho, todo lo que miramos, vamos desde un punto de vista, claro, desde un punto de vista hasta objetivo, físico, científico, ¿sí? Nosotros lo que percibimos como colores simplemente es una representación dada por nuestros ojos, nuestra estructura psicofísica, que representa de algún modo el color, ¿sí? Cuando apagamos la luz, todo es negro. Entonces, ¿todo es negro o todo tiene color? Son los ojos los que nos permiten ver eso, ¿no? Sí, Sí, y al final también, como todos somos diferentes y tenemos distintas proporciones de conos y estas células de recepción o de luz, también el color es una experiencia subjetiva para cada uno. claro. Además, ¿cómo sé yo que lo que yo veo azul, tú lo ves azul? Claro, exacto, por eso mismo, es Una intransferible. forma, o sea, no, para no uno. sabemos. Posiblemente sí tengamos la misma, el mismo color vemos, posiblemente, o muy cercano, muy parecido. Porque también Claro, vemos cercano, sí. igual. Bueno, yo No soy vemos igual profe de cuando artes tenemos 20 años y visuales. cuando tenemos 50 ya necesitamos lentes y no vemos igual. Sí, es más, Claro, cuando uno se pone la primera vez lentes es como, sí, esto está, sí, cambia todo, ¿no? ¿Y eres daltónico? Ah, el también daltónico, claro, cambia. claro. O han visto esa, hay una de un vestido que unos ven de un color y otros ven de otro color. Claro, ¿Han visto esa sí. imagen? ¿La Sí, conocen? sí, sí, sí. Sí. Es re loca porque la podés ver, si haces ejercicios así también de entrecerrar ojos y perspectiva, también la puedes ver de los dos colores. Sí, Eso iba a decir que yo soy profe de artes visuales, entonces, bueno, tuve la suerte de estudiar con un maestro que era muy inspirado y nos hizo estudiar desde esta compositiva del ojo las frecuencias de la luz, ¿viste? Para entender el Claro, color. claro. qué lindo. Entonces hicimos muchos, sí, hicimos muchos experimentos en cuanto a la percepción que cada uno de los que estábamos en este taller de experimentación visual tenía, ¿no? De las experiencias. Y todos teníamos una percepción diferente del mismo objeto, de la misma reflexión que preparábamos ahí, viste, como algunos objetos y luces. Y sí, así tal cual, cada uno diferente, parecidos pero distintos. Claro. Además es curioso porque hay colores que, que vemos que no existen también. Sí. Yo quería decir que Ese es todo un tema muy interesante. en un libro sí lo dice, ¿de qué realidad le hablas al pez, al pájaro? Y en cuanto a nosotros humanos, en la disciplina mental, yo creo que queda bastante claro
lo que es este encadenamiento a la forma mental que es la nuestra, y no hay otra. Así es. Sí, Antonio. Y bueno, iba a ampliar un poco lo que decía Marina. Estamos condicionados por la forma mental, no ya física, sino también cultural, psicológica, porque nuestros sentidos nos limitan a la hora de percibir la realidad. No podemos ver, por ejemplo, infrarrojos, como puede ver el mosquito, por ejemplo, que percibe por infrarrojos, lo vemos de otra manera. Entonces interpretamos la realidad según nuestros sentidos, la franja de percepción de los sentidos, y luego aparte según nuestros contenidos y pues, sobre todo culturales, porque además tenemos una fuerte contaminación de lo que hemos visto antes del individualismo. Entonces perciben las cosas como individualidades, pero no como estructuras. Es un ejemplo muy característico, se da, por ejemplo, en el hormiguero. Ahí te vas fijando en la hormiga y lo ves como un ente individual. Sin embargo, ahí la fuerza está en el hormiguero. Posiblemente el ser vivo, la estructura del hormiguero, sea ser vivo y los otros sean como células dentro de esa estructura. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas así. Entonces, claro, interpretamos el mundo según todo eso. Así es. ¿Sí, Ana? No, quería contar una anécdota con respecto a eso de que cada uno ve lo que representa. Cuando se publicó el libro de las experiencias guiadas, el que tiene la experiencia del cuadro del niño, en la ilustración de la tapa, eh, todavía no había ejemplares, pero de algún modo muchos habíamos visto esa ilustración. Había algunos ejemplares, pero eran pocos todavía los que circulaban. Y en una reunión se armó toda una discusión acerca del sombrero del arlequín del cuadro. ¿Visualizan esa imagen del libro? Sí, Está la hizo Luis Felipe Sí, el chileno. sí, sí. bueno, entonces armó toda una discusión acerca del sombrero del arlequín. Entonces uno decía que era un sombrero de 5 puntas. No, otro afirmaba que era un sombrero con una pluma. Que fue toda una discusión sobre el sombrero del arquetipo. Y cada uno creía que el sombrero era ese que se había representado. Entonces alguien apareció con un libro en la mano y ahí quedó claro que, o sea, que cada uno se presentaba según un paisaje propio, que sí habían visto la imagen, pero no habían visto la imagen que estaba plasmada en la ilustración, sino la imagen que tenían en su cabeza. Claro, claro. Hay Es muchas muy cosas. interesante porque hubo Sí, una gran discusión acerca de eso, del sombrero del arlequín. sí es. Bueno. Bueno, continuemos, ¿no? En los diversos juegos efectivamente quedaron grabadas nuestras máquinas. Todas ellas surgieron de inadecuados tratamientos de sus partes. Solo quedó un juego que refleja a todas las máquinas completas. El mismo es una máquina de máquinas. Él es el juego completo con el que se pregunta y responde, y mediante el cual los individuos, los procesos y las intenciones quedan develadas. Es un poco el sueño de Romina, ¿no? Del velo y de... Ah, Este sí. pasaje condensa con una forma apenas velada por el lenguaje mítico una afirmación decisiva, la raíz de muchos de los juegos tradicionales. Rayuela, el ajedrez, los naipes, la rueda de la fortuna, no es, no sería otra cosa que un eco degradado o parcial de las verdaderas máquinas simbólicas, es decir, de los instrumentos mentales y operativos desarrollados para interrogar y comprender la realidad. El texto sugiere que los juegos que hoy concebimos como pasatiempo o entretenimiento serían en su origen residuos o fragmentos inconscientes de tecnologías simbólicas mayores, utilizadas antaño con un propósito sagrado: conocer, transformar y revelar. Así,
La rueda zodiacal, convertida hoy en juego de azar o en horóscopo popular. La rayuela infantil, que replica el ascenso en el árbol estructural, o el ajedrez con sus figuras de poder y estrategia, y el tarot con sus cartas de destino, todos ellos quedaron grabados como huellas residuales de sistemas mayores cuyas partes fueron mal interpretadas o disociadas de su unidad. Frente a esta dispersión, el texto rescata la nación de una máquina de máquinas, un sistema integral que condensa y organiza todas estas funciones parciales. Ese sistema no es otro que el de las cartas T. En ellas se reúnen los principios del individuo, del proceso y del medio, y se restituye la capacidad de preguntar y responder, no desde un supuesto oráculo, sino desde una inteligencia simbólica que devela intenciones, dinámicas internas y formas del devenir. Cuando el texto afirma que los individuos, los procesos y las intenciones quedan develadas, no se refiere a una forma de adivinación, sino a una praxis hermenéutica. Esta máquina de máquinas no proyecta un futuro externo, sino que expone lo que ya está en curso dentro del sujeto y en su entorno, ofreciendo un mapa posible de sus direcciones, de sus tensiones y de sus aperturas. En este sentido, lo que parecía residir en la superficie lúdica de los juegos populares, tan trivial como un juego de mesa, se revela como un archivo secreto, una codificación simbólica que en manos conscientes puede restituir el poder original de ver, interrogar y comprender. El clímax de este fragmento es esa frase final. Él es el juego completo con el que se pregunta y responde y mediante el cual los individuos, los procesos y las intenciones quedan develadas. Aquí se condensa toda la función de las cartas T. No se trata solo de observar ni de representar simbólicamente, sino de participar activamente en un proceso de interrogación profunda y respuesta estructurada. La pregunta se vuelve formal y la respuesta proporcional. No se busca saber el futuro, sino clarificar la estructura que hace posible la transformación del presente. Este juego completo que permite, en su disposición triádica, ver con nitidez quién es el individuo, qué lo atraviesa, el proceso, y desde dónde y por qué se formula la intención. Es decir, al interrogar, uno ya modifica, al interpretar, uno ya interviene. De allí que este sistema no funciona como oráculo, sino como estructura operativa de revelación simbólica. Y en esa revelación no hay un sentido unívoco ni preestablecido, sino una apertura lúcida desde donde toda transformación real puede comenzar. Bueno, y creo que terminamos con este último punto. Para la próxima semana me parece que entramos a ver a las... Ah, no. Creo que ahí quedaríamos por hoy. Sí, Las llamadas 5 quedamos. sí, quedamos aquí en la llamada 5. Marce, creo que Yanka tiene la mano alzada. ¿Así, Giancarlo? Marce, respecto a lo último que estabas leyendo, que lo que he comprendido que este juego, sí, eso es la interpretación de las cartas T, no tiene sentido hacerlo de manera individual, sino que cobra más sentido hacerlo de manera conjunta, sí. O sea, creo que depende de un poco de la necesidad. De pronto alguien necesita un momento determinado y puede reunirse con alguien. Lo que sí, uno solo no se puede. Uno solo no. No es que no se puede, pero no se debe. Sí, eso. Sí, Iris, Sí, una preguntita. ¿Los oros representaban la tierra, las copas el agua y los sables el aire. el aire? Gracias. Sí, y el caduceo, el fuego, ¿no? El fuego, sí. Me he estado acordando durante esta reunión del libro Más que humano. ¿Lo leyeron?
Era un libro recomendado que el negro alguna vez recomendó, si ¿De, mal no me equivoco. de quién es? Me Claro, parece, Theodore Sturgeon es su... Pero bueno, es como que la verdad que hace muchos años que lo leí, me llamó la atención porque me empecé a acordar, me empezó a resonar desde el punto de vista del todo, porque al final es como que es un individuo que se junta, pero que se forma por distintos otros seres sensibles que andaban como en distintos contextos, en distintos medios y de repente se unen por las circunstancias y ellos, entre esa comunicación mental y telepática, es bien loco el libro, forman un solo individuo y según las tareas que tenían que hacer operábamos uno y otro. Bueno, es muy, muy lindo el libro ese. Qué bueno. Me resonó todo el tiempo mientras hoy estábamos estudiando. buenísimo, gracias. Marcelo, parece que ahí en esas cartas T está codificada casi toda la doctrina. Si uno tuviese que vivir una catástrofe sabiendo todo lo que sabe, se podía llevar esas cartas y quedaría ese conocimiento condensado para en algún momento poder reproducirlo todo, ¿no? Así es, sí. Estoy un poco elucubrando, pero Bueno, es que si sí, no has tenido explicación no entiendes nada, pero si lo hubieses tenido todo previamente, ahí sí que las puedes conservar preciosamente, ¿eh? así es como yo le decía, alguna vez les decía, que justamente las cartas T es la síntesis simbólica y alegórica de La doctrina. la doctrina, sí, efectivamente. ¿Puedo? Si a mí me dijeran que me lleve 2 libros, que con esto llevaría la medida interna y poética menor. ¿Puedo hacer un comentario? Y claro, Trataba de encontrar la manito, pero no la encontré. ya Eh, sí la encontraste, sino que la bajaste porque la tenías levantada. Dale, dale. sí, qué sé yo, como tengo que hacer cambio de anteojos y tantas maniobras para hacer eso, se me hace un lío. Eh, Esa es la mística en realidad que hay detrás del tarot tradicional, el horóscopo eh, eh, y estos juegos, ¿no? La mística tradicional dice que todos estos juegos fueron conocimientos ocultos en juegos, Ujú. justamente para preservarlos de la destrucción, en momentos en que el conocimiento se oscurecía y no se podía manifestar. Entonces que los dejaron plasmados en juegos para que alguna generación en el futuro lo lograra develar. Esa es la mística del tarot y del horóscopo y no sé si está en el ajedrez, pero está en varias de las mancias tradicionales, como que esa fue la razón por la que se armaron estos juegos para preservarlos de la destrucción en determinadas épocas históricas. Qué lindo, Ana, no sabía que era así la mística. Y en eso estamos justamente, tratando de Claro. tomar algo que era, qué sé yo, hace algún tiempo atrás. Y de hecho el tarot egipcio es una reconstrucción del tarot de Marsella, Ujú. está tomado por una escuela de conocimiento que encontró ese conocimiento oculto en ese juego de cartas y armó el tarot egipcio, que después el negro se va a basar en el egipcio para armar las cartas T. Claro. Claro, el tarot egipcio no es tan antiguo. El tarot egipcio aparece a principios del siglo XX. Finales del 19, principios del 20. Así es, exactamente. El que existía era el de Marsella. Es más de un Intentaban, español el que lo hizo. ¿Cómo se llama? Eh, no me acuerdo, no me acuerdo de un algo también con español. Lin.
¿Cómo? Termina con Lin, termina. No me acuerdo nunca el personaje. L-I-N termina el nombre, pero no me acuerdo cómo. Estaba en una escuela de conocimiento, que no me acuerdo tampoco qué escuela era. Claro, y de hecho también el Tratado de Marsella, eh, claro, empieza un poco la tradición por medio de Gobelin en la Edad Ese, Media. ¿Ah? ese que Bueno, dijiste, ¿qué perín? No sé cómo dijiste. sí, no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, él al ver el Tratado de Marsella, que en realidad son figuras de la Edad Media, ¿sí? Son figuras típicas de la Edad Media. Él dice que esas son las cartas de Thoth, ¿no? Y de ahí se inicia un poco él era un hermético, y ahí se inicia la tradición hermética de las cartas, ¿no? Sí. Bueno, estaríamos. Sí, paz, fuerza y alegría para todos. Muchas Así es, gracias. Mar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Paz, fuerza y alegría. Nos vemos Muchas mañana. gracias, muchas Muchas gracias. gracias, que pasen muy bien. Gracias. Pasen Gracias. Chao a Bueno, todos, mañana pueden gracias. participar Fuerza y de las lecturas que alegría. hacemos los domingos a esta misma hora. Ajá. Gracias. Bueno, Gracias. un abrazo. Abrazo. Adiós. Alegría. Gracias.